Esta es la segunda parte de Internet de las Cosas en Industria. ¡Comenzamos! El contenido de la continuación de la parte número 1 hablaremos de conectividad, sensores, analítica y algunas conclusiones y recomendaciones. Los dispositivos inteligentes dentro de una red generan grandes cantidades de datos, los cuales deben recopilarse, almacenarse y analizarse para realizar operaciones y servicios de mejora dentro de lo que es la industria o la fábrica. Estos procesos involucran la transmisión de datos utilizando varios servicios y tecnologías de conectividad que las organizaciones deben administrar de manera efectiva para lograr beneficios en su implementación. Así entonces podemos hablar de los diferentes componentes de una plataforma de conectividad. En primer término podemos mencionar lo que son las capas o módulos. Y aquí podemos mencionar lo que sería inicialmente la gestión de conectividad. Esta capa incluye los diferentes tipos de conectividad admitidos, los protocolos de red disponibles, la cobertura y el espacio de la conectividad, así como el aprovechamiento y gestión de altas y bajas de los diferentes dispositivos. Y si los sistemas son cobrados, incluye también la generación de la facturación de los mismos. La siguiente capa es la gestión de dispositivos. Esta corresponde a la administración de los dispositivos del Internet de las Cosas. Ofrece elementos para monitoreo y actualizaciones del estado del dispositivo, así como el soporte de biblioteca para un conjunto de diversos dispositivos y su capacidad de crecimiento dentro de la red. Una tercera capa se refiere a la gestión y análisis de datos. Ofrece capacidad de almacenamiento de datos, incluidos servicios en la nube o en las instalaciones propias de la fábrica. También incluye la orquestación para fuentes de datos dispares, herramientas de análisis y visualización y elementos para poder hacer predicciones sobre el comportamiento de los dispositivos. Una cuarta capa corresponde al desarrollo de aplicaciones. Esta ofrece herramientas para el desarrollo, la implementación de aplicaciones, incluyendo tableros y portales, así como interfaces para aplicaciones de diferentes tipos de programas. Siguiendo con los elementos o componentes de una plataforma de conectividad, puedo mencionar que la seguridad se espera que proporcione servicios de acceso, autenticación y autorización de uno o varios dispositivos para uno o múltiples usuarios. Es importante incluir dentro de la protección el contenido de la información a través del cifrado, encriptación de datos y gestión de claves. También la infraestructura de redes debe ser capaz de utilizar diferentes protocolos, tales como el Ethernet por cable, el Wi-Fi, Bluetooth, LoRaWAN, etc. Y también la plataforma debe contar con una solución de software basada en la nube, principalmente para conectarse y administrar las funciones de los diferentes dispositivos del Internet de las Cosas. Por tanto, una plataforma presenta ciertos retos o requerimientos que debe de cumplir. En primer término, estamos hablando de la escalabilidad global. De esta debe tomar en cuenta los idiomas regionales, las reglamentaciones locales y las diferentes capacidades de acceso. Sobre el aspecto de seguridad, una plataforma de Internet de las Cosas requiere una protección desde los dispositivos y sensores físicos hasta las conexiones de datos, sistemas de alojamiento, servicios y datos almacenados en la nube. También debe contar con herramientas para extraer información tomando en cuenta la magnitud de la colección de datos y contar con herramientas para visualizar los datos de una manera efectiva. Siguiendo con los retos o requisitos de la plataforma de conectividad,
es importante que la comunicación entre el emisor y el receptor sea bidireccional, es decir, de ida y vuelta en ambos dispositivos. También es importante contar con un almacenamiento de datos de forma segura y escalable. Para eso encontramos algunas redes ofrecidas por grandes proveedores, como los podemos apreciar acá. Y también es importante la expectativa del cliente. Los usuarios requieren y esperan confiabilidad continua a largo plazo sin intervención humana. El soporte debe ser ágil y responder a las necesidades de los clientes. Dentro de los tipos de conectividad en una estructura de red encontramos dos principales. El primero sería por cable o alámbricas. Este tipo era común en los primeros días de los sistemas machine to machine. Por ejemplo, en la industria muchas fábricas instalaron sistemas cableados para control, supervisión y adquisición de datos, mientras que en el área comercial y residencial las primeras aplicaciones fueron sistemas de seguridad, los cuales consistían en paneles de alarma que podían utilizar líneas telefónicas para comunicar eventos como robos o incendios a las estaciones centrales de monitoreo. Este sistema requiere un router o enrutador y se caracteriza porque sus dispositivos son estacionarios. El siguiente tipo sería el inalámbrico. Este es el presente y el futuro debido a la facilidad de su instalación y al crecimiento de su cobertura. Se definen con base a frecuencias de comunicación y se conectan por un módem o un router inalámbrico, siendo sus dispositivos principalmente móviles. Tomando en cuenta el auge de la conectividad inalámbrica, vamos a concentrarnos en algunos tipos de esta tecnología. La primera sería la tecnología celular. Esta es una de las primeras y más utilizadas que empezó a desarrollarse en los años 80 y que está evolucionando constantemente, tal como se muestra en la gráfica adjunta, donde la tecnología 5G es la que empieza a ser normal por sus grandes beneficios, sobre todo por su velocidad de transmisión. En nuestro medio, lamentablemente, apenas estamos tratando de llegar a la tecnología 4G. Importante mencionar que las tecnologías celulares permiten transmisiones de datos de largo alcance en aplicaciones de Internet de las Cosas. Sin embargo, las actuales tecnologías pueden ser costosas, sobre todo para las conexiones rápidas que transportan grandes cantidades de datos. Siguiendo con la conectividad inalámbrica, encontramos las tecnologías de corto alcance como el Bluetooth, Zigbee, Wi-Fi, etc. Estas se caracterizan porque tienen una alta tasa de transmisión de datos, consumen mucha potencia y sus aplicaciones principales se orientan a audio, videollamadas, navegación web y streaming. Una tercera conectividad inalámbrica son las redes de amplio alcance y baja potencia. Estas se caracterizan porque trabajan consumiendo muy poca energía, aunque su tasa de transmisión de datos es muy pequeña. Dentro de los protocolos de redes de amplio alcance existen muchos. Vamos a mencionar algunos. El primero sería el acceso múltiple de fase aleatoria, por sus siglas RPMA, el cual es un método de acceso a canales de amplia área y baja potencia. Se utiliza tanto en Internet de las Cosas como en Machine to Machine. El segundo sería el de banda ultra estrecha, por sus siglas UNB. Esta transmite un ancho de banda bajo en un canal de espectro de radio muy estrecho, menos de 1 kHz, y logra enlaces de datos de larga distancia entre un transmisor y un receptor. No requiere licencia. Un tercero es el LoRaWAN. Se concentra en la comunicación bidireccional segura, la movilidad y los servicios de localización, y es un protocolo respaldado por una organización llamada LoRa Alliance. Está diseñado para utilizar dispositivos inalámbricos que funcionen con baterías. Y un cuarto sería el N-Onda, o en inglés N-Wave, que utiliza tecnología de radio de banda ultraestrecha, la cual se combina
con radio y con software para proporcionar una comunicación dentro de lo que sería el espectro del Internet de las cosas. Respecto a lo que serían los sensores, un sensor se define como un dispositivo mecánico o eléctrico sensible a la luz, a la temperatura, al nivel de radiación o a algo similar, el cual transmite una señal a un instrumento de medición o control. Los tipos principales de sensores encontramos lo que son los acelerómetros. Estos miden cambios en la aceleración, por ejemplo para la detección de vibraciones mecánicas. Los sensores de temperatura, que hemos visto que cambian en función del rango de temperatura que miden. Encontramos de silicio, termisores, RTD y termocuplas. En los sensores de luz encontramos de operaciones on-off, de proximidad, sensores infrarrojos, ultrasónicos, una mezcla de ambos. Ahora bien, otro tipo de sensores son los MEMS, sensores microelectrónicos mecánicos, que son los que están incorporados en los teléfonos celulares. Y también encontramos sensores de interrupción simple y sensores especializados, tales como los que se usan en medicina. Bien, y aquí volvemos a una slide que hemos presentado con anterioridad, que es sobre qué hacer con los datos. Este es básicamente el propósito final de lo que sería el Internet de las cosas. La razón de ser de los datos recopilados se orienta hacia objetivos muy importantes para la operación de una fábrica o una instalación inteligente. Entonces tenemos analizar qué pasó, qué sucedió, es lo que se conoce como analítica descriptiva. Y analizar por qué sucedió es lo que se conoce como analítica de diagnóstico. Usualmente estas dos analíticas trabajan en conjunto para tener conclusiones sobre el funcionamiento de las máquinas y los dispositivos. Pero como mencionamos también, hay otras preguntas que debemos de responder. Y si tomamos en cuenta qué pasará, básicamente estamos haciendo uso de lo que sería la analítica predictiva. Y luego, ¿qué acciones se deberían de tomar? Estamos haciendo uso de la analítica prescriptiva. Así que la industria 4.0, a través del Big Data y del Learning Machine, ofrecen datos inteligentes 24/7 para obtener una visión constante del rendimiento operativo actual y futuro de una instalación o de un ecosistema, tal como hemos mencionado anteriormente. Y por fin llegamos a las conclusiones y recomendaciones. En primer término, la revolución digital seguirá con o sin nosotros, como lo dijo un alto funcionario de una organización financiera internacional. Por tanto, es mejor subirse al tren que quedarse en la estación. Una segunda conclusión es que el uso de la analítica es uno de los elementos más importantes para lograr una buena gestión de la instalación. Es recordar que esta analítica es producto de una gran cantidad de datos que van a constituir lo que se conoce como Big Data y que el resultado de ese análisis es lo que conocemos ahora como analítica. Tercero, entre los beneficios de una buena gestión está mejorar la eficiencia energética de los equipos, procesos y dispositivos. Pero para ello se necesita una solución que recopile los datos y realice los análisis respectivos. Esto se conoce como un sistema de gestión energética. Cuarto, el almacenamiento de datos y aplicaciones por lo general se debe realizar utilizando una nube. Muchas veces a las empresas no les gusta estar dependiendo de pagos mensuales para sus servicios. Sin embargo, la nube brinda muchos beneficios en cuanto a la actualización y seguridad tanto del hardware como del software. Por tanto, es recomendable utilizarla. Estas fueron las principales referencias que nos sirvieron para poder generar este vídeo.
Hasta aquí llega este vídeo. Esperamos continúen con nosotros en las siguientes entregas. Agradecemos su atención y también sus comentarios o preguntas que nos pueden enviar al mail que se muestra en la misma.